Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Parshat Korach, un nuevo drama en el desierto. Moisés, el más modesto de los hombres, es atacado por Korach, quien siente que hay nepotismo en la congregación de Israel. Moisés, el líder político, en lugar del rey, y su hermano Aarón, el líder espiritual, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y frente a ellos, el arquetipo bíblico del pleito, Korach. Korach, que promueve el levantamiento contra Moisés. Y su lema, todos somos iguales. Toda la congregación, todos son santos. ¿Por qué se habrán ustedes de elevar por encima de la congregación de Israel? Inflación de santidad, todos son santos. La inflación de santidad es la anulación de la misma. Porque como en todo lo que sucede en la vida, hay diversos niveles, hay diversos parámetros para medir, hay muchos escalones en el camino de la santidad. Y Moisés dice, Veitem kedoshim, y seréis santos, porque ser santo es un desafío para el ser humano. La búsqueda de lo sagrado, de lo elevado, es un objetivo de vida, a veces hasta inalcanzable, pero uno tiene el compromiso existencial de buscar esa dimensión de santidad, de elevación, porque eso consagra y da sentido a la vida del ser humano. La anatomía del pleito la encontramos aquí en estos versículos. Dice ahí Rashi, y los sabios también lo afirman, y preguntan, Korach, shepikeach haya, marra alishtudzo. Korach, que era un hombre sagaz, aparentemente inteligente, que vio para ser parte de este tonto conflicto que lo afectó de hecho. ¿Qué hay de bueno, qué hay de positivo, de constructivo en un conflicto? Solo odio y destrucción pueden salir de los conflictos. Y por eso dice Reb Chaim de Volozhin, con paciencia, con paciencia se consigue más que con pleito. Fíjense en una palabra hebrea. En hebreo, soblanut, tolerancia. En hebreo, sablanut, paciencia. Tolerancia y paciencia. Soblanut y sablanut. ¿De qué raíz hebrea provienen? De la palabra sebel, que significa sufrimiento. Esa raíz que sí, hay sufrimiento a veces en la tolerancia y lo hay también en la paciencia, pero el resultado final es la paz y la concordia y la armonía. Vale la pena sufrir un poco para poder llegar a esa armonía entre los seres humanos. Pero aquí Korach forma una coalición de amargados. Korach no estaba solo en su lucha contra Moisés. Él tiene socios. Dice el versículo, Datán de Avirán, Bnei Eliab, Veón ben Pelet, ben Reuben, Datán y Avirán, y los hijos de Eliab, Veón ben Pelet de la tribu de Reuben, Veanashim ibnei Israel, Hamishim umatayim nesia yeida, y hombres del pueblo de Israel, 250 de los príncipes de la congregación, Kriei Moed, Anshei Shem, la gente que siempre es llamada a los actos centrales, hombres de renombre, la tribu de Reubén. ¿Recuerdan ustedes a Reubén? Él era el primogénito del patriarca Jacob. Los levitas
estuvieron en su lugar y tomaron el sacerdocio, porque los primogénitos no estuvieron a la altura de las circunstancias. El cuarto hijo de Jacob, Yehudá, es el que toma el reino de Israel. ¿Y los hijos de Reubén? ¿Y la descendencia de Reubén? Seguramente amargados en el devenir de la historia. ¿Quiénes eran los 250 personajes acerca de los cuales nos habla el versículo? Los primogénitos, que como dije, tuvieron participación en el becerro de oro y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Aparentemente la demanda de Korah es cambiar el liderazgo y establecer un gobierno popular, pero en realidad Korah solamente busca su propio beneficio. Él es el que quiere estar en el lugar de Moisés y en el lugar de Aarón. Nuestros sabios traen un concepto en el Pirkei Avot. Hablan de una idea, Leshem Shamaim, hacer algo por el cielo, porque es bueno hacer, porque vale la pena hacerlo, porque amerita realizarlo. Y dicen nuestros sabios que hay una mahloket, hay discusiones que son Leshem Shamaim, hay conflictos que de pronto se dan, pero que su objetivo es limpio, su objetivo es llegar a consolidar algún concepto o algún acto. Y en el Pirkei Avot está dicho que Mahloket Leshem Shamayim, un conflicto en aras del cielo, en la discusión ideológica entre Bet Shammai y Bet Hillel, entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, Vesofá Leitkayem, y habrá de concretarse en el final para bien. ¿Y cuál es la mahloket? ¿Cuál es el conflicto? Sheino leshem shamayim, que no es en aras del cielo, sino en aras del ego, de los egoísmos de la gente. Dice mahloket Korah ve'adato, el conflicto de Korah y su congregación. Fíjense en algo interesante en la interpretación judaica del tema. No está escrito el conflicto entre Korah y Moisés, sino entre Korah de Adató, entre Korah y su congregación. ¿Por qué? Porque estaban divididos entre ellos y no estaban dispuestos a escuchar, y no estaban dispuestos a hacer las paces, y no estaban dispuestos a que haya armonía en el campamento de Israel. Y la Torá nos platica respecto a las palabras de Moisés, mas no respecto a las respuestas que Korah dio a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no se registra la respuesta de Korah? Porque Korah no estaba pronto para el diálogo, porque él no quería hablar, porque él no buscaba la concertación, sino solamente el conflicto egoísta para cumplir con sus deseos bajos. Es que él tenía la mente y el corazón bloqueados. Lo mismo Datán de Abiram cuando los invitan a venir y hablar con Moisés, dicen, Lonale, no habremos de ir con él. Frente a la pequeñez de Korah, la grandeza de Moisés. La grandeza de Moisés, que estuvo dispuesto, a pesar de haber sido el ofendido, ir y pedir y buscar la paz y la concertación. Esa es la grandeza del hombre. Y cuando Dios le dice a Moisés, Ibadlu mitoch ha'edah azot va'achaleotam, carrega, sepárense de toda la congregación, de esta mala congregación, y los voy a destruir a ellos en este mismo momento.
Entonces dice Moisés a Dios, El Eloquei Arujot Lejol Basar, oh Dios, Dios de toda carne, de todo espíritu, Aish Echad Yechtav al Kol Aidat Iksof, ¿acaso una persona va a cometer el mal y habrás de desatar tu ira sobre toda la congregación? Recuerda las palabras de Abraham cuando dijo a Shofet Kol Haaretz lo yase mishpat, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Por lo visto en aquel momento la justicia fue upatzta adama et pia. Cuando no se está dispuesto al diálogo, cuando no se está dispuesto a la plática, entonces la tierra nos traga. Y el final cae y recae sobre aquellos que solo buscan satisfacer su espíritu egoísta. Nosotros vamos por el camino de Moisés, nosotros vamos por el camino de la paz, nosotros vamos por el camino del Shalom que nos lleva a la integridad. Shabbat Shalom. Hay diversos parámetros para medir, hay muchos escalones en el camino de la santidad. Y Moisés dice, Vieitem kedoshim, y seréis santos, porque ser santo es un desafío para el ser humano. La búsqueda de lo sagrado. Koraj que promueve el levantamiento contra Moisés. Y su lema, todos somos iguales. Kikol haida kulam kedoshim, madua titnasu al kahal Hashem. Toda la congregación, todos son santos. ¿Por qué se habrán ustedes de elevar por encima de la congregación de Israel? Inflación de santidad, todos son santos. La inflación de santidad es la anulación de la misma, porque como en todo lo que sucede en la vida, hay diversos niveles. Congregación de Israel, Moisés, el líder político, el lugar del rey, y su hermano Aarón, el líder espiritual, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y frente a ellos, el arquetipo bíblico del pleito. Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Parshat Korach, un nuevo drama en el desierto. Moisés, el más modesto de los hombres, es atacado por Korach, quien siente que hay nepotismo en la congregación.